viviendo a raíz de la pandemia. Bien, abundando un poco sobre lo que comentó Ricardo, pues la verdad es que el sector calzado es un sector al que yo he podido estar cercano en varios momentos. Por ejemplo, en una ocasión ayudé a desarrollar el proyecto del Centro de Diseño de la Cámara. Inclusive ayudé a conseguir fondos para conseguir equipamientos y demás, un proyecto en el que hicimos equipo, Ricardo, recordarás. Y otra serie de proyectos, como la integración de empresas integradoras, como fue en su momento Outlet del Calzado, ahora Rojo Canela, etcétera. O sea, ha sido un sector al que he seguido y en el que he podido apoyar en algunas ocasiones, y pues es un sector importantísimo del Estado, ¿no? Eso también hay que resaltarlo, y pues bueno, pocas cosas me pueden dar más gusto que estar el día de hoy platicando con ustedes de este tipo de cuestiones, a las cuales, bueno, nos hemos visto pues orillados, ¿no? A enfrentar una situación así y pues hacerlo con toda la creatividad, con todo el empeño, con toda la perseverancia que distingue a un empresario como ustedes, ¿no? Entonces, bueno, si gustan, pues podríamos comenzar a ver una pequeña introducción del tema que vamos a desarrollar. Me parece, Richard, que tienes que habilitarme por ahí para que pueda mostrar la presentación. Caray, esto que me tiene sorprendido. Ajá. Compartir pantalla. Esa es la señal. Sí. Ahí está. Cuando comparto yo pantalla, me dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Entonces déjame ver. Bien, bueno, si gustan en lo que se resuelve este pequeño detallito técnico, les voy contando, ¿no? Miren, el día de hoy quisiera que platiquemos de algunas cosas. Por ejemplo, pues necesitamos hablar de la crisis, ¿verdad? Yo sé que ya a lo mejor algunos de nosotros estamos pues hartos de las noticias, prácticamente de escuchar tantos pronósticos tan negativos, cuántos nuevos contagios hay cada día, etcétera, ¿no? Y todo lo que estamos viendo en el terreno económico también, muy grave, ¿no? A lo mejor quisiéramos saltarnos ese paso, pero la verdad es que para resolver un problema, siempre un buen comienzo es comprender el problema, ¿no? O sea, profundizar, empaparnos un poco de cómo es la situación, porque de esa manera pues iremos encontrando la mejor forma de resolverlo, ¿verdad? Ese sería un primer momento en la plática. Después voy a ir específicamente al impacto que esto está teniendo en el sector moda y calzado, tanto a nivel internacional como en nuestro país y en nuestro estado, para ir, digamos, aterrizando, ¿verdad? Otra cuestión que es necesario, me parece que veamos, es qué duración se espera que tenga esta situación económica. Esto porque de esa información se desprenden muchas decisiones, ¿no? Es decir, si estamos hablando de algo que en cuestión de unos pocos meses se va a resolver, o si estamos hablando de algo que puede tomar mucho más tiempo, ¿no? Y entonces eso nos obliga a tomar providencias, ¿bien? Entonces vamos a hablar de qué tanta será la duración y cuáles serán las etapas que se esperan que se vayan desarrollando de esta crisis económica. Bien, después de eso ya podemos comenzar a hablar de, por ejemplo, cuáles son los caminos para la supervivencia de las empresas. Los caminos que he podido detectar en los distintos sectores en los que he podido ayudar y en las distintas empresas que de hecho ya en estos últimos meses he podido darles consultoría desarrollando talleres de planeación para tener estrategias claras para sobrevivir como empresa en esta pandemia, ¿no? Y entonces eso me ha dado la posibilidad de identificar algunas estrategias generales de supervivencia, las que he llamado caminos de supervivencia. Bien, entonces vamos a hablar un poco de eso. También les voy a mostrar un modelo, digamos, general de bloques de estrategias para enfrentar cada una de las etapas de la crisis económica. Ese modelo he dado en llamarle las 4R, ¿no? Porque son 4 las etapas y cada una de ellas la podemos englobar con una estrategia general que curiosamente todas inician con R. Entonces, de eso les platicaría y eso nos va a ayudar a tener como un marco
como un marco para poder, digamos, encuadrar nuestras decisiones y nuestras estrategias más específicas. Bien. Y por último, también me gustaría, perdón, ¿alguien me Perdón, creo que te habilité. ¿Ya? Eso es todo. Gracias, Richard. Y por último, Gracias, Ramón. A ver, aquí les estoy... aquí ya están viendo el PowerPoint. Sí. Bien, entonces les decía, primer punto en la agenda, pues qué tan grave será la crisis, después impacto en el sector moda y en el sector calzado, la duración y las etapas de la crisis, los caminos de supervivencia y las 4R. Y después, si me permiten, también quisiera hablar de algunos problemas, digamos, más estructurales del sector calzado. Es decir, esta situación que estamos viviendo, por un lado, se detona, ¿no? Por toda la cuestión económica a raíz de la pandemia, el tema del confinamiento, todo lo que hemos venido viendo. Pero en el fondo, también las empresas, en muchos casos, ustedes me dirán si es así, están siendo vulnerables debido a una serie de problemas que ya traemos de tiempo atrás. O sea, problemas, digamos, más estructurales, problemas que tienen mucho tiempo de que se han venido desarrollando. Y probablemente esta puede ser una coyuntura que veamos como una oportunidad para atender y remediar esos problemas para así salir, de hecho, aún más fortalecidos de esta contingencia económica. Bien, entonces esos serían a grandes rasgos los 5 temas principales que me gustaría abordar. Entonces, bueno, para empezar, pues, bueno, antes de eso, un par de recomendaciones. Bueno, el tema de la cámara, pues, de hecho, sí es útil para mí verlos en pantalla. No lo veo indispensable, como ustedes lo consideren. El tema del micrófono, eso, bueno, en caso de que alguno de ustedes, por ejemplo, haya un poco de ruido en su casa, otra conversación, o de repente en estas cuestiones de estar todos en home office, hasta un perro ladrando, etcétera, se escucha para todos, ¿no? Entonces, lo pueden tener en silencio. Pueden hacer sus preguntas en cualquier momento por el chat de la videoconferencia. No les garantizo que les voy a dar respuesta en el mismo momento, porque yo voy a estar viendo la pantalla de la presentación, pero haré pausas con las cuales iré atendiendo esas dudas, ¿no? Y sobre todo al final ya podemos entrar a fondo. Y sí me gustaría, de hecho, que pues sea sobre todo algo como un diálogo, ¿no? Como una plática entre todos, como un intercambio de experiencias y de conceptos, ¿no? Entonces, bueno, arrancamos entonces con el primero de los 5 temas. ¿Qué tan grave será la crisis? ¿Sí? Pues ya hemos estado viendo en estas semanas y ya prácticamente 2 meses, ¿verdad?, que llevamos en confinamiento, toda una serie de pronósticos, pues nada halagadores, de hecho muy preocupantes sobre lo que espera para la economía. Para darnos una idea, podemos partir de un análisis a nivel mundial, ¿no? Porque esta es una crisis mundial. Si tomamos como un punto de referencia la anterior crisis económica de mayor relevancia, la del año 2008-2009, la crisis financiera internacional que inició en Estados Unidos. En esa ocasión, la economía mundial tuvo una contracción de 1.7% del Producto Interno Bruto, ¿sí? Uno puede decir, bueno, 1.7 no es tanto, ¿no? Bueno, este no es tanto, pues realmente tuvo un impacto importante. Por decirles algo, en Estados Unidos llevó el desempleo arriba del 10%, que es un nivel prácticamente récord. Y en el caso de México llevó a un nivel de desempleo superior al 6%, 6.2%. Esto se anticipa que se va a rebasar, de hecho ya se está rebasando en esta crisis económica que de hecho pues todavía está profundizándose, ¿sí? O sea, no hemos tocado fondo en esta crisis económica. Por decirles algo, pues, por ejemplo, en abril pasado en los Estados Unidos ya se tuvo una tasa de desempleo del 14%, ¿sí? O sea, 4 puntos más que el récord anterior, que era el de la crisis financiera internacional del año 2009. Y el pronóstico de que
bueno, de hecho, en la crisis financiera internacional, el nivel de desempleo que se alcanzó de 6.2% en México, pues para darnos una idea, en diciembre pasado, en enero pasado, perdón, teníamos un nivel de desempleo de 3.7%, que para nuestro país es alto, considerando que venimos de un año de recesión, ¿sí? Si bien no una recesión muy grave, pero sí una recesión económica. Entonces, este nivel, que de por sí ya se consideraba alto, pues lo más seguro es que se va a más que duplicar. De hecho, los pronósticos pues, no son nada halagadores. Bueno, a nivel mundial se está estimando que esta crisis económica tenga una contracción del Producto Interno Bruto mundial de menos 3%. De hecho, se le está llamando a esta crisis, se le está nombrando el gran confinamiento, ¿sí? Y se espera que sea la peor crisis económica desde los años 30, o sea, es decir, de los últimos 90 años. Bien. Para ir aterrizando un poco, pues los pronósticos para México, ¿cómo están? Pues ya les mencionaba, el Fondo Monetario Internacional, que es el mismo que hace el pronóstico de esta contracción a nivel mundial, pues está pronosticando un 6.6% de contracción para México. El pronóstico más optimista, pues, es el del propio gobierno federal, ¿verdad? Ellos pronostican un menos 3.9% de contracción y de ahí empiezan las cifras, ¿no? Menos 5%, menos 6.6%, menos 7, menos 7.3, menos 8, menos 8.4, menos 9.6% de contracción económica del Producto Interno Bruto Nacional. Para poner estas cifras en contexto, en el año 2009, en el que fue la crisis financiera internacional, se tuvo una contracción de menos 6.5%, que de hecho es la contracción económica más grave que hemos tenido pues prácticamente pues, desde el siglo XX para acá, ¿no? Y la segunda crisis económica más grave que hemos tenido en el país es la de 1995, que fue de menos 6.2%. En porcentaje fue la segunda menos grave, pero esa crisis económica de hecho fue muy devastadora porque fue como un latigazo, ¿no? O sea, fue una cosa de que de la noche a la mañana literalmente amaneció todo hecho un caos, la devaluación, la fuga de capitales, etcétera. Y fue una crisis muy difícil de superar. A mí en particular esa crisis me dejó muchos aprendizajes porque casualmente en ese año yo entré a la dirección del CCIJ y pues ahí analizábamos la crisis. En cada reunión teníamos invitados expertos que nos mostraban análisis, pronósticos, estrategias, etcétera. Desarrollábamos propuestas para el gobierno, en fin. Y pues ahora sí que esto se presta para una pequeña reflexión, porque pues en esto de superar crisis económicas, pues en México ya tenemos alguna experiencia, ¿verdad? Y aquí inclusive podríamos preguntarnos, bueno, y cada uno de nosotros, pues cuántas crisis hemos superado, ¿no? O sea, cuántas crisis económicas hemos superado. Podríamos hablar de la del 83, la del 95, la del 2001, la del 2009, etcétera. Entonces, esto realmente, pues, este tipo de cuestiones ya las conocemos. Y si salimos en esa ocasión, por supuesto que también vamos a salir ahora, ¿sí? Y vamos a salir bien. Aunque en este momento sea muy complicada la situación, sea muy difícil, no se vean muchas opciones, pero la verdad es que considero que tenemos lo necesario para salir lo mejor librados de esta crisis y que esto se va a recuperar, el sector, la economía y el país. Bien, en el caso de México también sorprende algo. Esta crisis le va a impactar en mayor proporción que a muchos de los países. Entonces, por ejemplo, si hago un comparativo con las principales economías emergentes consideradas por el Fondo Monetario Internacional, pues de hecho un par de ellas, India y China, van a tener crecimiento este año, si bien un crecimiento modesto para ellos. Y otras van a ser impactadas, pero la peor de todas es la de nuestro país. Y entonces aquí te empiezas a preguntar, bueno, ¿y por qué, no? Si en realidad otros países están siendo más impactados por la pandemia. O sea, es decir, hay países como, por ejemplo, Estados Unidos, en donde la cantidad de casos en proporción a su población es mucho mayor que la de México y de hecho a ellos esta crisis económica les va a impactar menos. Ellos tienen un pronóstico de menos 5%, menos 5.9%, nosotros menos 6.6%. Entonces, te empiezas a preguntar, bueno, a ver, ¿esto es solo por el virus o hay algo más, no?
Y la verdad es que pues es muy fácil descubrir y recordar que pues nosotros ya traíamos una serie de cuestiones antes de que llegara el virus, ¿sí? Por ejemplo, pues venimos, ya les decía, de una recesión del año 2019 de menos 0.2% Producto Interno Bruto. Si ustedes quieren, no una recesión grave, pero sí un año de contracción económica. Y esto pues nos hace vulnerables como economía, ¿no? Es como, pues vamos, como un paciente, ¿no? Que trata de estar sano, en forma, ¿no? Tener sus defensas al 100 por si acaso llega a contagiarse, pues estar en la mejor posibilidad de remontarlo. Pues algo parecido es con el país, ¿no? El país no estaba en la mejor forma cuando esto pasó. ¿Bien? El tipo de cambio, pues ya lo vemos, ¿no? Está a niveles superiores a los 20 pesos, 23, 24 pesos, ¿sí? Y pues algunos estudios realizados por organismos internacionales, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, hace un análisis de los efectos de la pandemia para México e identifica varios factores. Por ejemplo, pues se desploman los socios comerciales, ¿no? Nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, pues está teniendo una contracción económica importante, menos 5.9% de su Producto Interno Bruto. Para ellos también esta es una recesión la peor desde los años 30, así está pronosticada desde la gran recesión, ¿no? Segundo punto, pues se caen los precios del petróleo y de los commodities, ¿sí? O sea, como sabemos, el petróleo principalmente es un gran generador de divisas de nuestro país, es algo que hace fuerte nuestra economía, pues ahora eso tan valioso que tenemos no podemos contar con él porque ya vemos la situación mundial en cuanto a la sobreoferta del petróleo que ha ocasionado que, de hecho, una cosa increíble, llegó inclusive a tener niveles negativos. O sea, ¿cómo puede ser posible que el petróleo tenga un precio negativo, ¿no? Otros commodities como productos de la minería, etcétera, también están sufriendo una situación similar. Entonces, esto es algo que agrega vulnerabilidad a nuestro país en esta ocasión. Bien, otra cosa más, se está considerando que se interrumpen las cadenas productivas globales de producción, ¿sí? México forma parte de varias cadenas productivas globales. Por ejemplo, hablemos del sector automotriz, hablemos del sector electrónico y otras cadenas más, ¿sí? Y estas cadenas están siendo interrumpidas, por un lado, por el shock, digamos, de la demanda, al pararse los comercios, eso implica un efecto en cadena hacia la proveeduría, y no solo por eso, sino porque directamente a las fábricas han llegado los contagios o bien se les ha impedido que estén en operación, como ya lo sabemos, por la restricción de que todas las actividades consideradas no esenciales estén en operación. Bien, entonces esto nos afecta también como país, dado que formamos parte de estas cadenas productivas globales. El tema del turismo también es otra cosa que tradicionalmente nos ayuda. El turismo es un gran generador de divisas para nuestro país, el cual en esta ocasión pues prácticamente está en ceros, está detenido, ¿sí? Ese gran aliado que normalmente tenemos en cuanto a tener esa fuente de divisas frescas para nuestro país, pues en esta ocasión tampoco nos puede ayudar. Así como el petróleo no nos puede ayudar en esta ocasión tanto, tampoco el turismo. Prácticamente ellos están en ceros, están parados actualmente. Tenemos también fuga de capitales y devaluación. Devaluación, pues ya vimos, ¿no? Estamos a niveles de arriba de 23, 24 pesos por dólar. Y de hecho, en las semanas recientes ya hemos visto cómo las calificadoras de deuda han comenzado a bajar la calificación tanto de la deuda soberana de México como de Pemex. ¿Sí? En la deuda soberana estamos a un paso antes de que nuestro país, los bonos de nuestro país sean considerados como bonos basura. Y de hecho, Pemex ya está en ese nivel, ya está considerado como un bono basura, lo cual está ocasionando pues que los inversionistas estén tomando otras opciones y que pueda así haber esta fuga de capitales y eso contribuya a una mayor devaluación. Bien, es decir, este tema del tipo de cambio pues se espera que va a tomar un buen tiempo para recuperarse. ¿Sí? Y de hecho se espera que se va a agudizar. Bueno, y por último, pues recordemos que el sector salud ya estaba en crisis antes de que todo esto comenzara, ¿sí? O sea, el tema del sector salud, ya traíamos un desabasto de medicamentos, ya traíamos una transición muy cuestionada del Seguro Popular al INSABI, etcétera. Ya teníamos toda una serie de problemas del sector salud
cuando comenzó este tema de la pandemia. Entonces, es como un tiro de gracia. Con esas palabras lo dice el Foro Económico Mundial. Entonces, bueno, todos estos factores pues están contribuyendo a que la pandemia, la contingencia económica que se desprende de la contingencia de salud, esté impactando de manera especial y más gravemente en México. Bueno, hablemos un poco del sector moda y del sector calzado, cómo están siendo impactados. Bueno, ustedes lo están viviendo pues en carne propia, ¿no? Pero hablemos un poco de cómo se están viendo los análisis y los pronósticos a nivel mundial en este sector. Bien. Algunas tendencias que se han identificado. Bueno, se espera que aproximadamente el 30% de las empresas cierren, ¿sí? El 30% de las empresas de moda de este sector cierren en este año, ¿sí? También se espera que una vez que se retorne a la actividad económica por parte del comercio, si bien 1 de cada 2 personas estarán en disposición de comprar ropa, para lo que es calzado, esta proporción es menor. Se espera que sea 1 de cada 3 personas, ¿sí? Es decir, el que vayan a abrir de nuevo los comercios no quiere decir que de inmediato se va a reanudar la demanda y van a comenzar a fluir los pedidos, ¿sí? A las fábricas, ¿bien? ¿Por qué razón? Porque una cosa es que se le permita abrir al comercio y otra cosa es que el consumidor, número 1, quiera ir a la tienda, ¿sí? O sea, al consumidor pues le preocupa su salud y el que ya se le permita ir a un establecimiento pues probablemente no es incentivo suficiente y muy probablemente querrán continuar con prácticas de confinamiento. A lo mejor, inclusive de forma obligatoria, tendrán que ir a su trabajo, si es que su empresa, bueno, si es que tiene empleo aún, ¿verdad? Porque hay un alto nivel de desempleo. Si es que su empresa se lo pide, pues va a ir a su trabajo, pero después de eso no es tan probable o no es, sería algo optimista pensar que de nuevo se van a llenar los comercios de clientes ávidos de comprar ropa y calzado. Bien, y esto por una tercera razón también, porque como lo veremos, la economía de las familias está muy deprimida, muy golpeada, ¿sí? Hay desempleo, ¿sí? Hay muchos recortes de personal. Hay también casos en los que se acordó entre la empresa y el trabajador una reducción de sueldos, es natural, con tal de conservar el empleo, ¿verdad? Y todos los trabajadores independientes, profesionistas independientes, comerciantes, etcétera, también han visto disminuidas sus ventas, sus honorarios, etcétera. Y todo esto contribuye a la disminución de la demanda y a eso agréguenle la incertidumbre, ¿sí? O sea, si estas personas temen perder su trabajo, si es que todavía lo tienen, o temen que otro integrante de la familia lo pierda, o dudan que puedan conseguir trabajo pronto, ¿no? Todas estas cuestiones de incertidumbre hacen que se restrinja la demanda del consumidor y que de hecho estén ellos intentando ahorrar, ¿bien? Entonces, esto se suma a la contracción de la demanda, ¿sí? Entonces, por esa razón, el que abran los comercios no quiere decir que de forma inmediata vamos a tener una reactivación de toda la cadena, ¿bien? Esto es algo que debemos tomar en cuenta. Se está esperando que la recuperación sea lenta. En general, y bueno, aquí vemos que en particular en el sector calzado se ve de una forma más importante esa renuencia del consumidor a comenzar a comprar de nuevo estas mercancías, ¿no? Otra cosa, bueno, ya les hablaba, ¿no? El consumidor tendrá una mentalidad de recesión, ¿sí? O sea, esta experiencia que hemos estado viviendo todos en nuestras familias, este confinamiento, esta incertidumbre, este impacto que están resintiendo la economía familiar, pues ocasiona que el consumidor tenga en su mente cuidar sus recursos, cuidar ese recurso que hoy en día es mucho más valioso, ¿sí? Ese ingreso, porque puede preocuparle, por ejemplo, pues estar preparado por si esta situación se alarga, que sí es posible. Y otras cuestiones, por ejemplo, enfrentar una cuestión de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso va a ocasionar que la confianza del consumidor esté baja, ¿bien? Es decir, no solo es un tema de que se permita abrir a los comercios. Otro tema es que el consumidor, número 1, quiera salir a comprar y número 2, tenga recursos para hacerlo, ¿no? Bien,
Entonces, estas son tendencias que se están identificando a nivel mundial. Otra más es el tema de los canales de comercialización digital, ¿sí? Estos canales se están viendo fortalecidos, se están viendo que crecen en importancia. De hecho, antes de la pandemia ya se pronosticaba que para el año 2022 llegarían a representar más de una tercera parte, un 38% de las ventas totales del sector moda a nivel mundial, ¿sí? Lo cual es algo bastante importante, más de la tercera parte de las ventas del sector. Bueno, pues quiero decirles que, de hecho, el mes pasado las ventas en línea representaron el 91% de las ventas del sector. Pues evidentemente, ¿no? Pues si estamos en confinamiento, ¿no? Sin embargo, lo que aquí vale la pena poner ahí un pequeño asterisco es que se espera que una parte importante de esa demanda va a continuar siendo en línea. Es decir, parte de esos clientes ya no van a abandonar este nuevo hábito que están desarrollando de comprar en línea. Bien, entonces esto va a ser una alternativa que ellos van a continuar utilizando, es decir, en cierta medida va a sustituir el canal online, el comercio electrónico va a sustituir al canal presencial, al canal tradicional, al punto de venta, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta, porque tiene que ver con que diversifiquemos y desarrollemos esos nuevos canales de comercialización. Bien. Este es un pronóstico de cómo se espera que se comporte la recuperación del sector moda y de productos de lujo, ¿sí? Como vemos, se están teniendo contracciones muy importantes, ¿no? Que comenzaron en marzo, en abril, en mayo, o sea, contracciones de entre 50 y hasta 68%, casi 70%, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de productos hablemos. Aquí la línea azul claro representa productos de gama baja y la línea azul oscuro productos de gama alta. Si bien se espera que ahora, al permitirse que reabran los comercios y las empresas, comience una recuperación, sin embargo, se espera que esta recuperación será lenta, ¿sí? O sea, para que lleguemos a un nivel similar al que se tenía antes de la pandemia, a un nivel, digamos, similar al 2019, la verdad es que se está pensando que eso va a suceder el año que entra. ¿Bien? En los próximos meses se puede esperar que esta contracción del mercado todavía continúe entre 35 y casi 50% del consumo que teníamos en el 2019. ¿Bien? Y de ahí comienza un proceso lento de recuperación. De hecho, esta lentitud en parte obedece a que existe riesgo de que surjan nuevos brotes del virus, una vez que se permita, de hecho, la apertura de la economía y que la gente pueda volver a las calles. Esto en un momento entró más detalle en eso. Y se espera que hacia fines de año, ¿sí? Haya digamos, un nivel cercano al similar que se tenía el año pasado, pero aún así entre 10 y casi 20% menos. Bien, entonces, es parte de lo que les comentaba. Debemos estar preparados. Esta carrera, si queremos verlo así, en cuanto a la forma en la que debemos enfrentar esta pandemia, por un lado, en momentos se parece a una carrera de resistencia, ¿no? Es una carrera en la cual estamos poniendo a prueba nuestras capacidades para resistir, pero también habrá momentos en que se convierte en una carrera de velocidad, ¿sí? De rapidez de respuesta. Entonces, bueno, debemos estar preparados para un escenario así, para hacer frente a una situación económica muy limitada, muy astringente, por lo que resta de este año y hasta inicios del año entrante. Bien, continuando. Pues hablábamos de contracción de la demanda, ¿no? Esta primer barra representa, digamos, cómo se distribuye el consumo, ¿sí? Cómo se distribuía antes de la crisis. Entonces podemos ver aquí todos los principales sectores, ¿verdad? Y vemos que de hecho el retail, el comercio, ¿no? Dentro del cual se clasifica el sector moda, correspondía a una participación de un 12% del consumo, ¿bien? Sin embargo, a raíz del aislamiento, ese consumo se restringe y se reduce por dos razones principales. La primera de ellas,
por la pérdida de poder adquisitivo de las familias. Por lo que mencionábamos, por el desempleo, por los recortes de sueldos, por la disminución de ingresos de los comerciantes y profesionistas independientes, etcétera, ¿sí? Eso directamente disminuye la cantidad que las familias disponen para gastar, para consumir. Sin embargo, a eso se agrega otra cuestión. Esta misma incertidumbre que estamos viviendo también afecta a las familias. Y entonces, estas familias, aún con un ingreso disminuido, están tratando de ahorrar, ¿sí? Entonces, cuando antes el ahorro, pues en una economía como la estadounidense, porque en México no es tanto nuestro hábito de ahorro, ¿verdad? En esa economía se tiene aproximadamente un 8% del ingreso que se destina al ahorro. Ahora las familias están duplicando ese ahorro, ¿sí? Entonces, al cerca de 20% de pérdida de poder adquisitivo, se suma un 16% de ahorro de las familias para prepararse por lo que venga, ¿sí? Por si esta situación se alarga, por si alguien más pierde su empleo, por si te toca el recorte, por si te enfermas, etcétera, ¿no? Entonces, juntando la pérdida de poder adquisitivo con el ahorro, tienes una contracción de aproximada, o de hecho un poco más, del 35%, 36% sería en este caso, ¿sí? Por esa razón es que sectores completos se están colapsando, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí el tema de restaurantes y viajes y hoteles, pues sí, pues actividades que requieren de reunir personas físicamente, etcétera, que están hoy, de hecho, pues, bloqueadas, no se les permite operar. Bueno, los restaurantes ya están reanudando un poco con este tema de la sana distancia, en fin. Entonces, esos sectores están prácticamente en ceros, ¿bien? Y otros sectores se ven uno de los más disminuidos, de hecho, es el retail, ¿ok? Bueno, después de la pandemia, ¿qué se espera? Pues se espera que se recupere el consumo, pero aún así no llegaría a un nivel como el que teníamos en el 2019, ¿sí? O sea, sí puede ser un nivel cercano, pero no un nivel igual, ¿bien? Entonces, la que ya ahora han dado en llamarle la nueva normalidad, etcétera, ¿no? Pues realmente va a ser una versión reducida de la economía. O sea, se está esperando, de hecho, que la recuperación económica todavía tome lo más seguro 1 o 2 trimestres del año 2021. ¿Bien? Entonces, para empezar, vemos eso, vemos una contracción cercana al 10%, un 7, un 8%. Y bueno, algunos sectores sí se van a restablecer, pero aún así no van a llegar al nivel que se tenía antes. ¿Ok? Dentro de ellos está el tema del retail. Bien, a ver, entonces si repetimos esta película, digamos, cuadro por cuadro, ¿cómo se ve? Pues bueno, primera medida para evitar que prolifere los contagios, ¿verdad? Para frenar el ritmo se nos pide el aislamiento social, ¿verdad? Que estemos en nuestras casas, que hagamos home office y etcétera. Enseguida se le exigió a los comercios que cerraran, ¿no? O sea, había un momento en el que todavía seguían operando los comercios y la sugerencia era que pues tomaras clases virtuales y que no salieras de casa, etcétera. Llegó un momento que ya fue obligatorio cerrar, ¿no? Punto, ¿no? A los comercios, en fin. Entonces cierran todas las actividades consideradas no esenciales. Esto evidentemente tiene un impacto en los proveedores, ¿sí? Que en este caso son ustedes. Es decir, esta contingencia económica tiene un efecto en cadena, ¿sí? Supongamos que se le pide a la tienda de ropa que cierre, ¿verdad? Entonces esa tienda de ropa, pues no le va a poner el siguiente pedido a la fábrica de camisas, ¿verdad? Y entonces la fábrica de camisas, pues tampoco le va a hacer un pedido a la fábrica de tela, y la de tela tampoco le va a comprar al proveedor de algodón, y etcétera, ¿no? Entonces así va avanzando y va repercutiendo la contingencia económica a través de los distintos eslabones. Y también esa es otra razón por la cual una cosa es que se controle la pandemia, que se hablan los establecimientos, y otra cosa es que se recupere la demanda. La demanda va a tardar más tiempo en recuperarse por este tipo de efectos en cadena. Bueno, pues esto ha ocasionado desempleo, recortes de sueldos, ¿verdad? Disminuyendo el ingreso de las familias. Ya vimos que además de eso, por la misma incertidumbre, las familias están tratando de ahorrar, lo que se suma al desempleo y los recortes de sueldos, a la disminución de ingresos, para contraer la demanda al mínimo. Y ahora agrégale que los consumidores solo están gastando en cosas que consideran esenciales, ¿sí? O sea, aún cuando estén con un cierto nivel de gasto,
si tú quieres, restringido, dentro de ese nivel de gasto se están concentrando en cosas esenciales. Y entonces el tema lamentablemente, el tema sector moda no se está viendo por el consumidor como un tema esencial. De hecho, los productos del sector moda están entre la lista de los 100 productos de una mayor contracción en sus ventas, inclusive en el comercio electrónico, ¿sí? Entonces, todo esto, todo este efecto dominó, pues es lo que está ocasionando que tengamos una contracción de la demanda al mínimo. De hecho, según los análisis y los pronósticos, todavía no llegamos al mínimo. O sea, ¿cómo? Sí, es decir, el nivel bajísimo que tenemos hoy en día no es el mínimo al que vamos a llegar. Se está esperando que se contraiga aún más la economía y la capacidad de consumo de las familias, para lo que debemos estar preparados, ¿no? Bien, la segunda pregunta que en muchas ocasiones me hacen es, bueno, ¿y esto cuánto va a durar, no? Estamos hablando de algo que ya en un par de meses ya se va a recuperar o va a durar mucho más. Pues el pronóstico realmente es que va a durar bastante más que unos cuantos meses. Este es el análisis que hace la OCDE, la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, con la cual se espera que la pandemia la crisis económica derivada de la pandemia llegue a tocar fondo hasta el tercer trimestre de este año, ¿sí? O sea, hablemos de meses agosto, septiembre. Es el momento en el que se espera la mayor contracción económica, ¿sí? Y que a partir de ahí comience un proceso de recuperación que se espera que sea lento, ¿bien? Estamos hablando de que esto, lo más seguro, va a llegar al menos hasta el primer trimestre del 2021 y muy probablemente hasta el segundo trimestre del 2021, hablando para que lleguemos a un nivel similar al que se tenía antes de la pandemia, ¿sí? Antes de la crisis económica. De hecho, algunos analistas mencionan que la normalización realmente tendrá una causa de fondo para ocurrir cuando se descubra una vacuna o cuando haya una cura, un tratamiento eficaz contra el virus, ¿bien? Y esto, pues, se espera que tarde. Los pronósticos optimistas dicen que tardará año y medio en desarrollarse. Si comenzamos a contar desde diciembre, pues podemos esperar que a mediados del año entrante ya se tenga. Pero este es un tratamiento, quiero decir, este es un pronóstico optimista, porque hay virus y pandemias que tienen muchos años, como la del SIDA, por ejemplo, desde los años 80, para la cual todavía no hay una vacuna. O sea, tampoco es algo que se tenga gran certidumbre, ¿sí? Muchos investigadores en el mundo están trabajando sobre esto y muchos hablan de que aproximadamente por esas fechas, alrededor de mediados del 2021, se puede contar ya con una vacuna. Y el tema de los tratamientos, pues se han estado intentando varias cosas, que si se les trata a los pacientes con plasma de pacientes recuperados, que si tal químico, etcétera. Hasta el momento no se ha visto que esto llegue a tener un efecto positivo generalizado para controlar la pandemia. Bien, entonces ese es más o menos el pronóstico. Por otro lado, cuando empiezan estos procesos de recesión, pues los economistas empiezan a especular, ¿no? Sobre cuál es la llamada forma de la recuperación, ¿no? Y les gusta llamarle a esas formas con letras, ¿no? Por ejemplo, pues la primera forma es la que implica un pronóstico el más optimista. Es la forma llamada de V chica, ¿no? De V. Es decir, una rápida caída, pero con una rápida recuperación, ¿no? Por eso se forma este patrón como de V chica. Bien. Déjenme decirles que ya hace meses se descartó, o sea, ya prácticamente ningún economista piensa que la crisis vaya a tener esta forma de recuperación. Luego está la forma llamada U, ¿sí? Es decir, una caída seguida de un periodo más largo en el cual vamos a tener una economía muy deprimida para después tener una recuperación, ¿sí? Una tardada recuperación, esa es la llamada forma de U. Luego está la llamada forma de W o W, ¿no? Que es una recuperación con altibajos, con recaídas, ¿no? O sea, se recupera y luego vuelve a caer, etcétera, ¿sí? Y finalmente está el pronóstico, el que normalmente era el más pesimista, llamado forma de L, es decir, hay una caída
pero de hecho se queda la economía, digamos, estancada en un nivel muy bajo y la recuperación es muy lenta, ¿no? A esa forma se le llama forma de L. Bueno, pues a esta pandemia, a la recesión económica que está causando, de hecho, la forma con la que se le está nombrando no es ninguna de estas, ¿sí? Es como una combinación de las tres últimas. Les muestro un estudio realizado por McKinsey, ¿sí? El cual, a partir de dos factores, que son la eficacia de las medidas del sector salud, que puede ser alta, media o baja, y la eficacia de las medidas económicas para evitar que se profundicen los efectos de la crisis en la economía, que también puede tener una eficacia alta, media o baja. Con esas dos variables se generan 9 escenarios, ¿sí? Con los cuales, pues digamos que para no ser pues ni muy optimista ni muy pesimista, podemos irnos a un escenario, digamos, intermedio, ¿no? Entonces podríamos analizar este escenario, el llamado A1. Como ven, tiene un patrón muy curioso, o sea, es un patrón que le están llamando de curva de Nike, ¿no? Como el logotipo de Nike o la palomita que uno le diría aquí en México, ¿no? La palomita de Nike. O sea, es decir, es una caída y un proceso de recuperación muy lento, muy gradual, de hecho con una parte baja de estancamiento económico prolongada. Y otra cosa curiosa en este escenario es este patrón como de altibajos, como de dientes de sierra, ¿no? Esto se pronostica que si el sector salud no tiene un alto nivel de eficiencia y tiene un nivel medio de eficiencia, entonces es muy posible que haya nuevos brotes, ¿sí? De contagios, ¿bien? Es decir, que una vez que se retomen las actividades económicas, que se permita que la gente nuevamente salga a las calles, que abran los comercios, etcétera, eso mismo va a provocar que surjan nuevos, un ritmo más acelerado de los contagios, con lo cual es muy probable que se retomen las medidas de aislamiento. ¿Bien? Esto, déjenme decirles que ya está sucediendo en otros países, está sucediendo en China, está sucediendo en países europeos también. Entonces, bueno, es el escenario que se espera y que ya se está comenzando a observar, el cual, si me permiten, lo adapto a nuestra economía mexicana y entonces les muestro este análisis de las etapas que se espera que atraviese la crisis en México. Bien, para explicarles un poco, la línea superior representa una variación del Producto Interno Bruto del 0%, digamos, el mismo nivel que traíamos en 2019, pero recordemos que pues nosotros no estábamos en 0%, estábamos en un nivel negativo. En diciembre del año pasado estábamos en el último trimestre en una contracción de menos 0.3%. Entonces, ese es nuestro punto de partida. En esta primera etapa que ya la pasamos, o sea, esto sucedió de enero a marzo, a grandes rasgos, pues vimos cómo se comenzó a propagar la pandemia a nivel internacional, comenzamos a tener casos importados y las primeras medidas en el caso de Jalisco, porque recordemos que Jalisco se adelantó a la federación. A partir de ahí, la segunda etapa es en la que se profundiza la crisis. Esa es la etapa en la que estamos actualmente. Esta es una etapa larga, de 2 trimestres. Se espera que dure de abril a septiembre, ¿sí? En los cuales, sobre todo por los efectos en cadena, en las cadenas productivas, se espera que esto se vaya agudizando y que cada vez más familias se vayan viendo afectadas en sus ingresos y en su economía. En esta etapa, pues vimos ya la propagación a nivel nacional, los casos comunitarios, el aislamiento social, la disminución del ingreso, el aumento del ahorro familiar, la demanda contraída al mínimo y se espera que toque fondo esta contracción económica, les decía, aproximadamente los meses de agosto y septiembre. Bueno, a partir de ahí puede iniciar un proceso de recuperación, pero como decíamos, es un proceso que será lento y que no es un proceso, digamos, terso, sostenido, en fin, sino que es un proceso con altibajos, ¿sí? Altibajos ocasionados por lo que mencionábamos, la posibilidad de que haya nuevos brotes de contagios. Entonces, bueno, comienza a aplanarse la curva, ¿no? O sea, comienza a reducirse el ritmo de los nuevos contagios de la pandemia. Esto anima a las autoridades a que se reabra la economía. Es en lo que estamos actualmente, ¿no? En los protocolos y cómo vamos a abrir y toda una serie de medidas para que sea muy seguro ir a los comercios y en fin. Y al retomarse estas actividades llamadas no esenciales,
pues entonces eso mismo, sobre todo si el sector salud no tiene un gran nivel de eficacia en sus medidas, pues da lugar a que haya nuevos brotes de contagios, a que se acelere de nuevo el ritmo de esos nuevos casos. Y por lo tanto, eso es muy probable que dé lugar a que se retomen medidas de aislamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les decía, esto ya está ocurriendo en otros países. En China, por ejemplo, se reabrieron actividades económicas, hasta cines, etcétera, y una semana después, de nuevo todo el mundo a casa, ¿sí? Entonces, eso obviamente va a ocasionar nuevas contracciones de la demanda, ¿bien? Este patrón es lo que ocasiona estos altibajos, ¿no? Estas alzas breves seguidas de nuevas contracciones, ¿bien? Y esto es algo que puede impactar a las empresas, o sea, porque si uno piensa que a todo dar esto ya se está reactivando, vámonos recio, etcétera, pues tenemos que estar listos a que de nuevo posiblemente se contraiga, ¿ok? Y finalmente podemos esperar una etapa ya de una recuperación final. Como ven, esta se espera que llegue hasta el 2021, primero o tal vez segundo trimestre del año entrante, que se espera que suceda cuando tengamos una vacuna o un tratamiento exitoso, les mencionaba, y se espera que entonces la economía recupere un nivel similar al que teníamos antes de la pandemia, el cual, en el caso de México, recordando, pues era de menos 0.3%, o sea, tampoco esperemos que tengamos una economía en crecimiento, ¿sí? Sino que probablemente vamos a recuperar una economía similar a la que teníamos antes. Es más, ni siquiera me pensaría que fuéramos tan optimistas. Lo más seguro es que vamos a tener un nivel inferior al que teníamos hacia fines del año pasado, del 2019. Se espera también que esta sea una nueva economía. Nueva economía, ¿por qué? Pues porque se puede recuperar la demanda, pero algo que ya es difícil que cambie es que los consumidores van a tener toda una serie de nuevos aprendizajes, de nuevos hábitos, de nuevos valores, deseos, etcétera, ¿sí? Es decir, el mercado que se espera que surja después de la pandemia va a tener otras características, ¿sí? Entre las cuales, por ejemplo, pues se espera que haya mucha mayor desconfianza sobre la seguridad o la inocuidad o la higiene de los productos y de las personas, ¿no? Se espera que los hábitos del uso de tecnologías digitales permanezcan, ¿sí? Tanto el uso como en este caso de las videoconferencias, etcétera, el comercio electrónico, ya lo mencionábamos. En fin, o sea, toda una serie de cuestiones que van a transformar el mercado, es decir, no podemos esperar que los clientes van a comprar lo mismo que compraban antes, pues, ni en la misma cantidad, ni a los mismos precios. Muy bien, bueno, estas 4 etapas, también, sobre todo las 3 últimas, las podemos llamar como etapas del mercado, ¿no? Entonces, la etapa en la que se profundiza la crisis le he llamado el mercado del confinamiento, ¿sí? Es el mercado donde todo el mundo estamos en casa, tratando de exponernos lo menos posible a los contagios, etcétera, ¿no? Lo cual, pues, está contribuyendo a la contracción de la demanda. Después está este mercado, digamos, en recuperación. Es el mercado en el cual se permiten de nuevo estas actividades y con el cual se pueden ya retomar algo de la demanda, pero, como decíamos, se espera que esto tenga altibajos por la posibilidad de que haya nuevos brotes de contagios. Ese sería el mercado de la recuperación. Y finalmente, el nuevo mercado, o sea, la llamada nueva normalidad, la que podemos esperar que suceda hacia inicios o mediados del año entrante. Muy bien. Con esto, pues ya podríamos hablar de algunos caminos para la supervivencia, ¿sí? Es decir, a través de todo esto que hemos venido observando y a través de lo que he podido ver en distintos sectores, en empresas de distintas actividades y distintos niveles de desarrollo, desde emprendimientos recientes hasta empresas ya muy consolidadas, he podido identificar a grandes rasgos 3 principales caminos para la supervivencia de las empresas, ¿sí? Los cuales con mucho gusto les comparto. Bueno, tenemos las 3 etapas del mercado, ¿no? El mercado del confinamiento, el mercado en recuperación y el nuevo mercado. Bueno, la primera vía o el primer camino de supervivencia le he llamado evolución, ¿sí? ¿Evolución qué es? Es una adaptación continua a los cambios del mercado. El mercado está atravesando distintas etapas en toda esta situación.
Y entonces la empresa tiene que hacer toda esta serie de ciclos, que son ciclos de adaptación a las nuevas condiciones del mercado. Sí, son ciclos de prueba y error, de intentar nuevas fórmulas, nuevos procesos, modificaciones a los productos, ver qué funciona, ver qué no funciona. Si no funciona, retomas información, mejoro de nuevo y va de nuez, ¿no? Y así en un proceso de adaptación constante, ¿sí? Es un camino que implica estarse reinventando continuamente a través de los meses. Este es, por ejemplo, el camino que han seguido algunos restaurantes, ¿no? O sea, al inicio, por ejemplo, pues tuvieron que comenzar a servir solamente órdenes para llevar o bien mandar a domicilio, ¿verdad? Ese es un primer cambio. Después ya se permite ahora el tema, ¿verdad? De que puedes reiniciar operaciones, pero con una sana distancia, a mitad de la capacidad, la mitad de las mesas, etcétera. Y entonces se están adaptando a cada una de las etapas que atraviesa el mercado durante la pandemia. Esto también está viéndose, por ejemplo, en el sector educativo, ¿no? En el caso nuestro, pues desde que se anunció la pandemia, las siguientes, en esa semana, de hecho, se suspendieron las clases y nos dijeron a todos los profesores, tienes una semana para dar tu clase en línea. Y nos adaptamos. O sea, comenzamos a dar clases en línea y a partir de ahí comienza todo un proceso, tanto interno, de preparación de habilidades de los profesores, de desarrollo de herramientas de sistemas de información, etcétera. Ahora estamos ya a punto de aplicar exámenes finales en línea también, en fin. Entonces, es un proceso de adaptación constante a las condiciones del mercado, ¿no? Algunos sectores están siguiendo este camino, el camino de la evolución. Bueno, otras empresas han optado por un camino que yo le llamo sustitución, ¿sí? ¿Qué es sustitución? Pues sustitución es que te das cuenta de que la actividad que tú realizas o realizabas, pues ya no es viable. O sea, punto final, o sea, esa actividad durante la pandemia no va a ser viable, ¿sí? O sea, ya hablábamos del tema de la hotelería, por ejemplo. O sea, la hotelería, punto, o sea, no está permitida, o sea, ni siquiera te dejan entrar a una playa, o sea, ni siquiera hay vuelos, etcétera, ¿no? Entonces, algunas empresas han abandonado esa actividad para tomar otra que sí es viable durante la pandemia, ¿no? Entonces, un caso que hemos podido seguir aquí a nivel local es el del Hotel Fénix, ¿no? Este hotel tan conocido en el centro de la ciudad, que pues ante la forzosa situación de cerrar, ¿verdad? Por el confinamiento, pues se decide a reconvertirse y ahora se convirtió en una enorme fábrica de tamales, ¿no? O sea, alguna actividad que probablemente su chef pues sí la sabía hacer, ¿verdad? Pero ahora todo el personal, sus 80 empleados, se dedican a hacer tamales, ¿no? Entonces se reconvirtieron y el objetivo de este empresario pues era poder seguir pagando la nómina de su personal, cosa que lo ha logrado, ¿no? O sea, lo ha logrado, por un lado, porque ha logrado desarrollar este producto, le ha dado también un enfoque social, o sea, si tú compras esos tamales para una donación, te dan un precio especial, te agregan un donativo, etcétera, y de hecho la empresa ha recibido donativos de sus huéspedes, ¿no? Huéspedes que inclusive muchos son de otros países, que se han solidarizado con su causa, ¿no? Entonces, ese es un caso de sustitución, es decir, pues esta actividad no es viable, punto, durante esta pandemia, pero puedo hacer otra actividad, ¿bien? Y entonces se sustituye y se enfoca la empresa a esa nueva actividad. Y ahora sí que la incógnita será qué pasará después de la pandemia si, por ejemplo, el Hotel del Fénix va a continuar siendo la tamalería más grande del país, yo creo, ¿no? Bueno, pero sé que probablemente están pensando, bueno, pues esas dos estrategias, pues la verdad como que no están funcionando mucho para mí. Pues la tercera vía, el tercer camino de supervivencia que he observado es el que llamo hibernación, ¿sí? ¿Hibernación qué es? Hibernación es que te ves obligado a suspender la operación y que la mejor opción es esperar a que el mercado se recupere, ¿sí? Y entonces estás ahí, ¿sí? Como en un capullo, ¿no? Resistiendo, ¿sí? Tratando de conservar tus recursos más esenciales, a tu personal más valioso, ¿sí? Tratando de conservar esa reserva de efectivo, ¿sí? Y tratando de que estés preparado para el momento en el que se recupere la demanda, ¿bien? Esto ya vimos que puede tomar su tiempo. Ya sé que estamos muy esperanzados porque se va a reabrir la economía y los comercios el próximo mes, en fin. Pero recordemos, los comercios
tienen inventarios, o sea, sus inventarios están llenos, ¿no? Sus bodegas están llenas, entonces no podemos esperar que de forma inmediata nos hagan un pedido. Y además, recordemos que ese inventario, en el caso del sector moda, pues es de la temporada que está terminando, ¿no? O sea, esa mercancía, pues se va a quedar obsoleta, ¿bien? Entonces, ¿qué podemos esperar? Probablemente el comercio va a decidir, pues, rematarla, ¿no? Pero tiene dos opciones, o la rematas, ¿no? Para recuperar liquidez, lo cual me imagino que muchos comercios van a hacer. O número dos, pues la guardas para ver si se vende el año que entra, ¿verdad? Lo cual me parece que requeriría que la empresa pues tenga una liquidez pues holgada, ¿no? Y si van a rematar ese inventario, pues evidentemente los recursos que obtengan de esas ventas pues van a ser menores, ¿verdad? Que los que habrían obtenido si las hubieran vendido a un precio normal. Y eso implicará que hay menos recursos disponibles, menor liquidez para hacer nuevos pedidos, ¿no? Entonces, esto creo que puede tomar algo de tiempo, ¿sí? Y además de esto, está la situación del consumidor, o sea, cuánto estará dispuesto a gastar el consumidor, cuándo y cuánto, ¿no? Y en qué tipo de producto. Bien, entonces, esto implica que si bien podemos esperar, ¿sí? A la recuperación del mercado, no quiere decir que no debamos adaptarnos, ¿sí? Este ciclo, que si bien ya les explicaba en la estrategia de evolución, implica adaptaciones constantes al mercado, pues en el caso de la hibernación también tenemos que adaptarnos. O sea, no crean que es solo esperar y ya se reabrió la economía y listo, ya llegué otra vez. No, tenemos que adaptarnos. A empezar a soportar, ¿verdad? Hasta que llegue esa recuperación. En segundo lugar, adaptar nuestros productos, porque probablemente el consumidor va a querer productos distintos, muy probablemente productos más económicos. Y además el comercio también se espera que no tenga toda la liquidez, ¿no? Entonces convendría que trabajemos en mejorar costos, etcétera. Convendría también, pues, que vayamos trabajando nuestros canales de comercialización virtuales. ¿Sí? A ver, me parece que se perdió la pantalla que les estaba compartiendo. Richard, por ahí, si nos haces favor de nuevo de habilitar la presentación. A ver, déjenme intento de nuevo. No. Bueno, les voy contando. Pues ya hablamos de que habrá 4 etapas en la recuperación de la crisis, ¿no? De que hablamos de esa etapa inicial, el shock inicial, que luego entramos a un mercado en confinamiento, luego un mercado en recuperación y luego el nuevo mercado. Bueno, para cada una de esas 4 etapas hay un bloque de estrategias, ¿sí? Las cuales, las de la primera etapa, pues espero y seguramente sería así, confío, que ya hayan puesto en práctica esas estrategias, ¿bien? Con lo cual, a ver, retomo ya la presentación. Bien, tenemos las 4 etapas y ante las cuales vamos a desarrollar, vamos a aplicar para cada una de ellas un bloque de estrategias, las llamadas 4R. Bien, entonces la primera etapa le llamamos el shock inicial, ¿sí? Esta etapa ya pasó, o sea, estas estrategias en teoría ya debieron haberlas ejecutado, confío que lo más seguro es que así es, ¿no? Este bloque de estrategias se llama reaccionar, ¿sí? Reaccionar a este cambio, a este shock, ¿sí? Con el cual, pues, número uno, cuidamos a nuestros empleados y a nuestros clientes. A ver, número uno es la salud, ¿sí? O sea, número uno es que no nos contagiemos. A ver, todo el mundo a su casa, el home office, a ver, el cubrebocas, a los clientes, vamos también a atenderlos, la sana distancia, en fin, o sea, ese es primer lugar, el tema de las medidas iniciales y básicas para cuidar la salud, ¿no? Número dos, armar un equipo de respuesta ante la crisis, ¿sí? Es decir, tenemos que tener en la empresa algo como lo que los gringos le llaman el cuarto de guerra, ¿no? Es decir, ¿cuál es el equipo elite, ¿sí? De tu empresa,
los principales tomadores de decisiones y las principales mentes que te pueden ayudar a diseñar la mejor estrategia para enfrentar esta situación, ¿sí? Ese es tu equipo de respuestas, es un equipo muy valioso, es como el núcleo de la empresa, es el centro nervioso de tu empresa, ¿bien? Con eso, entonces, analizar la situación, todo lo que se nos está presentando, tomar las mejores decisiones, en lo posible mantener la operación, ¿sí? Ya sé que hay sectores a los que de hecho ni siquiera se les permite, pero aún así esos sectores siguen operando desde las casas, o sea, las decisiones se siguen tomando, hay juntas virtuales, y etcétera, ¿sí? O sea, se está investigando, se están desarrollando productos, canales de comercialización, etcétera, aunque la fábrica o la oficina esté cerrada, ¿no? Entonces, en lo posible, mantener lo esencial de esa operación, ¿bien? Y muy importante, crear una reserva de efectivo, ¿sí? Así como dijimos de las familias, que aún con sus ingresos disminuidos están tratando de ahorrar por lo que venga, ¿sí? Por si esta cuestión se alarga, por si alguien más pierde su empleo, etcétera. También las empresas debemos tratar de hacer esta reserva estratégica de efectivo, ¿sí? Ya sé que está muy complicada la situación, o sea, ya sé que les cancelaron pedidos y ya sé, en fin, o sea, sé que no es algo sencillo, ¿bien? Pero cualquier gasto que tengamos, cualquier costo que tengamos, cualquier inversión que hayamos planeado, que no la veamos esencial, cualquier activo inclusive que en este momento no lo necesitemos, podemos o bien reducirlo o bien eliminarlo y de ahí sacar efectivo, ¿sí? ¿Qué he visto que hacen algunas empresas? Por ejemplo, empresas que tenían oficinas rentadas, muy lujosas y todo el tema, pues ¿para qué queremos una oficina si no vamos a poder ir a la oficina durante 2, 3 meses, ¿no? Entonces, olvídate, cancelaron la renta de su oficina, pagaron la multa, ¿no? Porque cancelas el contrato anticipadamente y te cuestan una multa, pero aún así ahorras, ¿no? Otras empresas están diciendo, a ver, tengo una flotilla de reparto de tanto, yo calculo que 2, 3 unidades puedo manejarme sin ellas, las vendo, ¿no? Y de ahí tomo efectivo, etcétera, ¿sí? Una máquina que, pues sí, la tienes una máquina ahí en tu planta porque pensaste desarrollar un determinado producto que luego no jaló muy bien, lo que sea, la tienes medio ociosa, es más, está desocupada esa máquina la mayor parte del tiempo, pues, ¿sabes qué? Véndelo. O sea, esa etapa del proceso a lo mejor la podemos contratar a un proveedor externo, etcétera, o nos concentramos en otros productos, en fin. O sea, cualquier forma en la cual puedan hacerse de una reserva estratégica de efectivo. ¿Por qué? Pues porque, número uno, necesitamos resistir, ¿no? Estamos en hibernación, ¿sí? Y número dos, también vamos a necesitar invertir en mejoras, en tecnología, en nuevos procesos, en nuevos canales, etcétera, ¿sí? Y entonces ese recurso, esa reserva, es la cosa más valiosa que puedan tener en su empresa, ¿bien? Es nuestro tanque de oxígeno, ¿sí? Lo que nos va a dar la posibilidad de navegar, ahora sí que aguantando la respiración por estas aguas turbulentas. Bien, segunda etapa, el mercado del confinamiento, ¿sí? Para esa etapa propongo este segundo bloque de estrategias que les llamo resistir, ¿sí? ¿Resistir qué es? Bueno, en la primera etapa nos vimos sorprendidos, o sea, nadie pensamos que esto iba a llegar a tal, en fin, reaccionamos con rapidez, ok. Pero en la segunda etapa ya sabíamos más o menos cuál iba a ser la cuestión, ¿sí? O sea, en la segunda etapa ya había más información, o sea, o ya hay, porque estamos en esa segunda etapa, ¿sí? Entonces aquí, algo importante que debemos hacer es prever mayores medidas. Ya sé que muchos de ustedes ya, algunos recortaron personal, algunos negociaron con su personal, etcétera. Y tal vez estás tratando de reservar esos empleados valiosos, los más valiosos de tu empresa. Bueno, aquí hay dos cuestiones, ¿no? Una cosa que sí es importante es tratar de conservar el empleo, pero la otra cuestión que también es importante es tratar de conservar la empresa, ¿no? O sea, porque poco nos ganaríamos tratando de conservar todos los empleos si no va a subsistir la empresa, ¿bien? Y el otro extremo también sería malo, ¿no? Yo, pues, a ver, boom, o sea, sin más miramiento, corro a todo mundo, etcétera, lo que sea, con un impacto en la economía, ¿verdad? Y subsiste la empresa, pero entonces le estás causando un daño al mercado, ¿no? O sea, a esas familias que luego pues no van a estar en condiciones de consumir, ¿sí? Productos, pues tanto los que ofrece uno mismo como los que ofrezcan otros sectores, ¿no? Entonces,
es un nivel que esto yo creo que cada empresa lo debe decidir. O sea, aquí no hay fórmulas ni recetas de aplicación general, pues. O sea, es una cuestión muy particular que cada empresa debe decidir. En mi caso aplica esto y así esa es la manera. Y entonces, esas decisiones difíciles que a lo mejor no quieres tomar, tal vez tienes que determinar cuándo sería el momento de tomarlas, ¿no? O sea, ¿qué te indicaría que debes tomar esa decisión? ¿Bien? Eso es algo que ya podemos hacer en esta segunda etapa, prever esas mayores medidas o decisiones y cuándo tomarlas. Bueno, cuidar la continuidad de tus elementos clave y de tu equipo de respuesta, por supuesto. Ya dijimos que es el centro nervioso de la empresa, ¿no? Por otro lado, y muy importante, debemos trabajar en innovación, en innovaciones de producto, de proceso. Yo diría, número 1, para bajar costos, ¿sí? ¿Por qué para bajar costos? A lo mejor muchos de ustedes tienen un enfoque de sus productos de diferenciación y tratan de competir con su diseño, con su nivel de calidad, etcétera. El mercado no va a ser tan receptivo a ese tipo de productos en estas etapas siguientes, ¿sí? Ya hablamos de que la demanda va a estar muy contraída, ya hablamos de que el mercado va a estar temeroso, ya hablamos de que los mismos comercios no tendrán liquidez, ¿bien? Y entonces debemos ser capaces a eficientar al máximo nuestros procesos y hasta el mismo costo directo de los productos, ¿bien? Si tú aumentas el margen, ¿no? El margen directo, tu utilidad bruta, ¿no? De tus ventas, pues tienes dos opciones, ¿no? Una de ellas es que pues tomas más liquidez con ese margen, ¿no? Perfecto. Pero también ese margen te puede dar lugar a que tengas oportunidad de negociar, ¿no? Y a que puedas sí tomar un pedido, pues ofreciendo un descuento, etcétera, ¿no? O sea, eso es margen de maniobra, ¿sí? Entonces yo les sugeriría que algo que de hecho lo vería urgente, si no es que ya lo están haciendo, trabajar en innovaciones de producto y de proceso para bajar los costos, ¿bien? Por las varias razones que ya dijimos, porque el consumidor muy probablemente va a buscar productos económicos. Y número 2, porque ese margen bruto de utilidad a ti te sirve, es liquidez, ¿sí? Y te da margen de negociación. Y otra estrategia muy importante, desarrollar esos canales digitales. Creo que aquí vamos, pues, me parece rezagados, ¿no? Esto que se ha venido proyectando en cuanto a la importancia que va a tener desde antes de la pandemia, ya se esperaba que fuera así. Ya decíamos que se esperaba que al menos la tercera parte de las compras de productos de moda serían en línea en cosa de un par de años. Pues ahora este proceso ya se aceleró, ¿sí? Ya parte de la demanda que actualmente, la demanda que es muy poca, ¿no? Es muy reducida, pero esa demanda se está dando a través de Internet y una parte de esa demanda ya no va a volver a las tiendas. O sea, ya el consumidor ya aprendió, ya perdió el miedo a comprar por Internet, ya perdió el miedo a hacer los pagos en línea, etcétera. Y son nuevos hábitos que se van a quedar en el mercado. Eso es lo que apuntan muchos pronósticos. Entonces debemos ser capaces de desarrollar esos nuevos canales con otra ventaja enorme, que es que a través de estos canales puedes dar a conocer tu marca, tu propia marca, ¿sí? Tu propia marca, porque si no tienes una marca posicionada, eso te hace vulnerable como proveedor. Eso le da poder de negociación a tu cliente, ¿sí? Cuando él realmente lo que está esperando de tu empresa es un servicio de fabricación de un producto que tiene su marca, ¿sí? Que él rápidamente puede sustituir tu empresa por otro fabricante, local o del extranjero, ¿qué más da, no? Sí, lo que importa es la marca que busca el consumidor. Si tú tienes un canal propio, que puede ser un canal virtual, puedes comenzar a posicionar tu marca. ¿Bien? Ok, otras estrategias sobre esto. Asignar recursos para implementar esas innovaciones. ¿De dónde vamos a sacar esos recursos? Pues de esta reserva estratégica de efectivo. En parte para eso necesitamos esto, ¿sí? En parte para eso necesitamos esa reserva de efectivo, no solo para subsistir, que de hecho, pues, de manera importante es un tanque de oxígeno, yo mismo les decía, ¿verdad? Pero no solo para eso, sino porque necesitamos invertir en estas mejoras de procesos y en estas innovaciones que nos ayuden a tener
una mejor liquidez y a tener productos que más fácilmente puedan entrar al mercado. Bien, entonces, pues, por último, explorar alianzas, ¿sí? Este es otro punto importante. Para que podamos ir a la siguiente etapa del mercado con mejores posibilidades, debemos explorar alianzas. Ya sé que estamos muy acostumbrados a ciertos canales, a lo mejor podemos explorar alianzas para entrar a otros canales, etcétera, ¿sí? Es algo que se vuelve importante. Alianzas inclusive entre ustedes mismos, compartir información, unirse, tratar de no entrar en estas pues, guerras de precios que a veces se tienen lugar en los sectores, etcétera, ¿sí? Entonces, esto es otra cosa más importante a tomar en cuenta, el que estemos abiertos a hacer estas alianzas de distintos tipos en el mercado. ¿Bien? Continúo entonces, tercera etapa del mercado y de la crisis, mercado en recuperación, pues ahí el bloque de estrategias es remontar, ¿sí? Remontar, es decir, debemos ser capaces, hábiles, rápidos, para poder aprovechar esas alzas del mercado, esas alzas de la demanda, que ya mencionábamos que es posible que vean seguidas de una nueva contracción, ¿sí? Y entonces, por eso debemos actuar con rapidez. Primero, estar monitoreando continuamente, o sea, a ver cómo vamos, o sea, cómo van los clientes, etcétera. Estar muy atentos, ¿sí? Para que en cuanto surja la oportunidad podamos estar ahí y podamos recuperar esa demanda del mercado. Importante, debemos reaccionar pues antes que la competencia, ¿no? ¿Por qué? Pues imagínense, todo el sector va a estar ávido de recuperar ventas, ¿sí? ¿Quiénes lo van a lograr? Los que sean más ágiles y más rápidos, ¿bien? En algunos casos, pues, esta competencia, pues, ojalá no fuera, pero en parte importante sí es entre ustedes mismos. Y entonces, esto requiere, pues, ojalá que se pueda ver así, de acciones coordinadas, ¿no? O sea, que como sector estemos listos, ¿bien? Tener entonces la flexibilidad para enfrentar esos altibajos, que es muy probable que se dé, y tener esa resiliencia, pues, esa capacidad de adaptación en las funciones y en la operación clave del negocio, ¿no? Entonces, este bloque de estrategias son la tercera R, remontar. Y finalmente, ya cuando lleguemos a un nuevo mercado, a ese mercado recuperado que, sin embargo, se espera que sea distinto al mercado que teníamos antes de la contingencia, pues entonces estamos hablando de la cuarta R, que es replantear, ¿sí? Cuando hablamos de replantear, estamos hablando de que necesitamos entender los cambios que sucedieron en el mercado. Y no estoy hablando del comercio, estoy hablando del consumidor, ¿sí? O sea, ¿qué ocurre en esa mente del consumidor? Esta experiencia de estar en confinamiento 2 meses o más, ¿sí? Esta incertidumbre y estarte enterando de nuevos casos y no poder tener contacto físico ni siquiera con tu familia, etcétera, son experiencias que nos van a marcar, ya nos están marcando, ¿sí? Entonces, se espera que haya toda una serie de nuevos comportamientos y hábitos después de la pandemia, ¿sí? Todos los temas de higiene, todos los temas de los hábitos de la cultura digital que se están fortaleciendo, se están acelerando y se están fortaleciendo y van a permanecer en gran medida, ¿sí? Todo lo que implique darle confianza al consumidor, etcétera, será valioso en esa nueva economía, ¿bien? Tendremos también que adaptarnos a nuevas regulaciones, seguramente las habrá, pues, medidas que se tomen para evitar cosas similares en el futuro. Tenemos aquí que tener un aprendizaje acelerado, ¿sí? Estar continuamente explorando, intentando, proponiendo, analizando resultados. Si hubo tropiezos, rápidamente analizar, obtener ese aprendizaje, usarlo como insumo para desarrollar una nueva propuesta, intentar de nuevo, etcétera. Va a ser un proceso de continua exploración, ¿bien? Debemos ser muy hábiles también para estar analizando los pronósticos, las predicciones, para tener la mayor adaptabilidad y resiliencia ante esta situación y fortalecer las alianzas, ¿bien? Que ya les mencionaba, que desde esta etapa son importantes. Alianzas, por ejemplo, entre ustedes, para comenzar, ¿no? Colaborar, apoyarse, intercambiar información, coordinarse, etcétera, ¿sí? Que los vean como un sector unido. Creo que, de hecho, esto es algo que tradicionalmente es de la mayor importancia en un sector como es el de calzado, o sea, la bandera de la unidad. Y creo que hoy más que nunca se necesita, ¿bien? Y así como esas alianzas también con los clientes, con los proveedores, con
con la universidad, con el centro tecnológico, con el gobierno, con no lo sé, ¿sí? O sea, tenemos que hacer ese nuevo entramado de alianzas que se conviertan en una plataforma para el desarrollo de nuestro sector y de nuestra empresa. Bien, pues les mencionaba, rapidez es el nombre del juego, ¿sí? En la etapa en la que estamos y en la que viene, rapidez, ¿sí? Necesitamos adaptarnos con rapidez. Podemos contar las semanas de aquí a que comience la apertura de la economía, la reapertura, ¿no? Ese es tiempo valioso, o sea, no porque esté la fábrica parada podemos simplemente estar esperando, ¿sí? Tenemos que actuar, anticiparnos a ese desarrollo de productos, por ejemplo, que nos lleve a innovaciones con las que podamos ahorrar, esas mejoras de procesos con las que podamos ahorrar, con las que podamos tener un mayor margen de utilidad bruta, con las que podamos tener mayor liquidez. En eso ya debemos estar trabajando. Y cuando comience la recuperación y los primeros nuevos pedidos, cosa que igual puede pasar un mes y medio fácilmente para que eso suceda, también estar listos para reaccionar con la mayor rapidez. ¿Bien? Rapidez es en gran medida el nombre del juego en esta etapa y la siguiente que estamos atravesando en la crisis. Muy bien. Pues con lo anterior hablamos, digamos, de la pandemia, de la situación a raíz de la pandemia, cómo enfrentarlo, etcétera, ¿sí? Pero no quisiera dejar pasar esta oportunidad para preguntarnos si no podríamos aprovechar esta situación actual, esta coyuntura tan particular, tan única, para, pues, recordar y analizar algunos aspectos que ya traemos en la industria, aspectos estructurales, no coyunturales, ¿sí? La pandemia es una coyuntura, la crisis es una coyuntura, pero realmente, así como el país ya traía algunas que esto nos está impactando más, pues creo que el sector también trae algunas cuestiones, ¿no? Con las cuales esta pandemia nos está impactando, nos ha hecho vulnerable varias situaciones. Entonces, pues me atrevería a preguntarles, si me permiten, si debemos reconstruir la empresa, ¿podríamos aprovechar para construir una empresa mejor? ¿Cómo ven? ¿No? O sea, si ya esta situación nos llevó a que tuve que recortar personal, a que tuve que parar la empresa, a que tuve que hacer toda una serie de medidas y me estoy preparando para reiniciar, ese reinicio no puede ser en una dirección nueva, o sea, no podríamos, similar a cuando se demuele un edificio, ¿no? Se demuele un edificio. El nuevo edificio es un edificio mejor, el que construyen en ese lugar donde estaba el edificio viejo que demolieron, es un edificio mucho mejor, una nueva arquitectura, una nueva estructura más resistente, inclusive a los sismos, etcétera. O sea, no podríamos hacer algo así con nuestra empresa. O sea, no podríamos aprovechar y ver esta crisis como un catalizador de la evolución de nuestra empresa para proyectarnos a una etapa de crecimiento más sólida, más sostenida. No sé, si me permiten, quiero hacer un pequeño análisis sobre esto. Entonces, comenzaría con analizar la cadena de valor, ¿no? Entonces, a ver, pues aquí estamos, ¿no? Aquí está la industria, aquí está la fabricación de calzado, ¿verdad? Y pues queremos llegar a los consumidores, ¿verdad? Para lo cual, pues, tenemos algunos canales, ¿no? Entonces, esos canales normalmente, de forma muy importante, pues están las ventas por catálogo, ¿verdad? Sé que muchos de ustedes, una parte muy importante de sus ventas son estas empresas, algunos inclusive hasta el 100%. También tenemos los grandes comercios, ¿no? Aquí tenemos, pues, no sé, a Liverpool, tenemos a Coppel, tenemos a Walmart, etcétera, ¿no? Grandes comercios es un segundo canal muy importante también para las ventas de la industria, ¿bien? Tenemos un tercer canal que son las zapaterías, ¿verdad? Todos estos comercios especializados que pueden estar en centros comerciales o a pie de calle, etcétera, pero no son grandes comercios, o sea, son pequeños comercios, algunos son cadenas, pero aún así son pequeñas o medianas empresas. Y tenemos también otro canal, digamos, como intermedio, ¿no? Que son las comercializadoras, es decir, esta es la empresa que ellos hacen su diseño, ¿verdad? Y buscan quien fabrique ese producto que ellos diseñaron y obviamente con su marca,
buscan colocar esos productos a través de canales como normalmente pueden ser los grandes comercios y las zapaterías, ¿no? No veo tan probable que sea catálogos, ¿verdad? Pero sobre todo grandes comercios y zapaterías. Entonces, no deja de ser como un cuarto canal. O sea, algunos de ustedes le venden a este tipo de empresas. Ok, pues eso respecto a la relación con el mercado. Y a ver, en la proveeduría, ¿cómo andamos, no? Pues en la proveeduría, pues vemos, por ejemplo, los proveedores de la piel, ¿verdad? Un eslabón muy importante, tal vez el más importante de la proveeduría, ya sea piel natural o sintética. Otros insumos, por supuesto, pues está, digamos, la tela, el tacón, los forros, etcétera, toda una serie de otros insumos necesarios para la fabricación, ¿verdad? Y finalmente tenemos maquinaria y equipo, ¿sí? Que necesitamos para realizar ese proceso productivo. También tenemos otro eslaboncito aquí como intermedio, ¿no? Que son los maquiladores, ¿verdad? O sea, esta es la pequeña empresa, muchas veces informal, a la que se le encarga una cierta etapa del proceso, ¿verdad? A ver, necesito a alguien que me ayude, pues, a forrar tacones, no sé, ¿no? Etcétera. Una pequeña parte del proceso que a lo mejor es engorrosa, que te quita productividad en tu planta, que si tu planta tiene un espacio limitado, ya necesitas aprovechar en otros procesos que son, en donde son más productivos, se genera más valor, etcétera. Y estas operaciones las sacas, ¿no? A estas pequeñas empresas maquiladoras, ¿no? Los pequeños maquiladores, ¿bien? Entonces, pues ahí está más o menos representada la cadena y podríamos preguntarnos, a ver, ¿y aquí qué? O sea, ¿dónde vemos que le duele algo al paciente o qué podríamos hacer mejor, ¿no? Bueno, número uno, observo primero que existe una gran dependencia de estos dos canales. Díganme si no. Gran parte de las ventas del sector dependen de los catálogos o los grandes comercios, ¿sí? Esta concentración de las ventas en esos dos eslabones ocasionan que esas empresas cliente tengan un gran poder de negociación sobre tu empresa, ¿sí? Porque recordemos que en la mayoría de los casos, pues ellos, sobre todo los catálogos, pues ellos venden con su marca, ¿sí? O sea, tú estás fabricando un producto que no lleva tu marca, le estás fabricando a alguien con su marca, ¿bien? Y él puede tomar ese modelo, ese diseño, es más, he sabido de casos, inclusive diseños desarrollados por la industria, desarrollados por el industrial, que se lo dan a otro proveedor, o sea, ¿sí? Simplemente como una forma de estar continuamente presionando, ¿verdad?, a la empresa proveedora, en este caso tu empresa, a que des mayor calidad, mejor precio, mayor calidad, mayor diseño, mejor precio, mayor... Y así, ¿sí? En un ciclo que no se ve claro cuándo pueda terminar, ¿sí? Y en ocasiones hasta logrando enfrentar como competidores a empresas del medio, del sector, de Jalisco, de aquí de Guadalajara, en fin, ¿sí? Haciendo vulnerable al sector calzado, ¿no? Entonces, esta gran concentración que tenemos de las ventas en este par de eslabones nos hace vulnerables. Entonces, ¿cómo qué podríamos hacer aquí? Bueno, pues diversificar canales, ¿no? Y una opción, ya lo hablábamos, es el tema digital, ¿no? Entonces, podemos desarrollar canales digitales de comercialización, ¿sí? Esto está sucediendo en todo el mundo. Se están fortaleciendo estos canales, cada vez tienen mayor presencia, mayor peso. Si hablamos, por ejemplo, de los marketplaces, hablemos de Amazon, de Mercado Libre. Bueno, tenemos Modama Online, el proyecto institucional de la Cámara, que según en estos días pude informar, pues solamente tiene 5 empresas participantes. No entendí, no entiendo. O sea, me parece que son cerca de 700 en el sector, porque solamente 5 están participando en este proyecto tan interesante que está desarrollando la Cámara, ¿no? Entonces, esa puede ser una opción. Y recordemos que estos canales digitales tienen otra ventaja. Puedes vender producto con tu marca, con tu propia marca, dar a conocer tu marca. Ya sé que muchos de ustedes tienen marcas registradas. El tema es el posicionamiento, ¿no? O sea, el consumidor llega a la tienda preguntando por tu marca, por tu producto, ¿sí? Ese posicionamiento no es algo que se consigue de la noche a la mañana, me queda claro, ¿sí? Es una inversión de mediano y largo plazo, pero eso la hace más urgente, ¿no? O sea, debemos comenzar ya llevamos un rezago.
Bien, entonces ahí está la opción de los marketplaces. También está tu propia tienda virtual. Tú puedes tener tu propia tienda virtual, ya sea con tu página web o a través de redes sociales. O sea, hoy en día hay tiendas en Facebook, hay tiendas en Instagram. Es más, tienda, pues es una cuenta, o sea, es una cuenta de un usuario, pero ahí se están anunciando. O sea, muchos de los emprendedores traen ahorita ese chip. O sea, ellos ya no quieren poner una tienda física, qué flojera. O sea, todo a través de Internet, todo a través de redes sociales. Es más, puedes combinar las tres, puedes tener tu web, tu Facebook y tu Instagram que apunten a la web, etcétera, para tener ventas en línea. A lo mejor pueden decir, es muy poco el volumen que se vende a través de esos canales. No me resulta rentable producir volúmenes tan bajos. Yo prefiero pedidos más grandes porque soy más eficiente así y más rentable. Ok, pero ese canal alternativo es como sembrar algo que vas a cosechar a futuro. ¿Qué vas a cosechar? El posicionamiento de tu marca. Y te vas a cosechar también tener otro canal de venta, el cual ya dijimos que va a ser importante en esta recuperación en la pandemia. O sea, gran parte de las ventas se van a dar a través de canales online, canales virtuales. Bien. Y finalmente, bueno, exportación. Tenemos muy abandonada la exportación. Según las cifras recientes que pude investigar, solamente entre el 8 y el 9% de la producción del sector calzado a nivel nacional se exporta. Entre 8 y 9%. Bien. Tenemos un tipo de cambio alto. Eso nos da competitividad. Si tú quieres por coyuntura, ni tan coyuntura, porque se espera que el tipo de cambio se mantenga así por un buen tiempo. ¿No sería oportuno pensar en algún esfuerzo de exportación? En fin, esto con el fin de diversificar y reducir esa gran dependencia que traemos de algunos canales de comercialización. Valga la propuesta, ahí está sobre la mesa. Ustedes me dirán si le ven sentido o no. Bien, ya casi para concluir, quisiera hacer un breve análisis de las llamadas 5 fuerzas, ¿sí? Las 5 fuerzas de Porter. Bien, estas 5 fuerzas, lo que nos dicen es que podemos a través de ellas comprender esas fuerzas que obligan a la empresa a ser más competitiva, ¿sí? O sea, cada una de estas 5 fuerzas te obligan como empresa a responder de mejor forma, a ser más eficiente, más productivo, etcétera, ¿sí? Y ejercen una presión directa sobre la rentabilidad de tu empresa. Entonces, es importante que las comprendamos. Es el tema, por ejemplo, de, a ver, tu competencia actual, quién es, qué fuerzas y debilidades tienes frente a ellos, etcétera. Por otro lado, también podemos hablar de, por ejemplo, el poder de negociación que tienen los clientes, cosa de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? En la relación que tenemos con esos canales de comercialización. Por otra parte, también podemos hablar de el poder de negociación de los proveedores, ¿no? De estos fabricantes o distribuidores de la piel, etcétera. Y finalmente, podemos hablar de nuevos competidores que es posible que entren al mercado y de productos sustitutos o cómo pueden sustituir a nuestra empresa en esta situación, ¿no? Entonces, todo esto nos puede ayudar a entender algunas causas de los niveles de rentabilidad que trae el sector actualmente, ¿sí? Podemos anticipar estas fuerzas y pudimos influir en ellas haciendo empresas más competitivas. Bien, me parece que ya nos hemos excedido un poco en el tiempo. Quisiera preguntarles cómo vamos hasta aquí. Si quieren que hablemos un poco de estas 5 fuerzas competitivas o quieren que pasemos ya a preguntas y respuestas, porque sé que el tiempo de todos ustedes es muy valioso. Bien, hago una pausa aquí para hacerles esa pregunta. Bien, ¿desean que continuemos un poco o vamos abriendo a preguntas y respuestas? ¿Cómo ven, jóvenes? A ver, habla Armando Lazalde. A mí sí me gustaría que continuaras con las 5 fuerzas de Porter, porque, bueno, para mí es un concepto nuevo que no lo había escuchado y se me hace muy interesante. Perfecto. Para mí el tiempo que le estoy dedicando a esto es más importante que estar viendo la televisión, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, José Armando. Buenas tardes, yo soy Fernando Pardo y también coincido con el señor José Armando. Perfecto.
A darle. Muy bien, le damos entonces, ¿sí? No se Gracias. De nada, gracias a ustedes. Entonces, comparto de nuevo la presentación. De hecho, la tienen todavía en pantalla, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? Estamos viendo las 5 fuerzas de Porter. Ok, Sí, vamos con la perfecto. primera. En primera de las 5 fuerzas, el poder de negociación de los compradores, ¿sí? ¿Qué es lo que ocasiona que los compradores tengan un gran poder de negociación sobre mi empresa, ¿sí? Lo cual me dificulta llegar a niveles altos de rentabilidad, ejerce una presión directa sobre mi rentabilidad, ¿sí? Si tenemos estos 4 factores por el lado de los compradores, entonces el comprador tendrá un gran poder de negociación, ¿sí? A ver, número 1, hay pocas opciones de clientes y muchas opciones de proveedores. O sea, tú tienes pocas opciones de a quién venderle y él tiene muchas opciones de a quién comprarle, ¿sí? En vez de a ti. Eso le da poder de negociación a tu cliente, ¿bien? En la medida que te puedas sustituir con rapidez y con menores costos. Número 2, el cliente es dueño de la marca y la marca está posicionada. O sea, es decir, el cliente, el final, el consumidor, llega buscando esa marca o si la ve en el anaquel la prefiere, ¿bien? Pero esa marca es propiedad del cliente. Y la empresa proveedora, pues realmente está dando el servicio de fabricar ese producto, pero es un producto que lleva la marca del cliente. Eso le da poder de negociación al cliente. ¿Por qué? Pues porque él puede encontrar un sustituto de otro fabricante, ¿sí? Conservando su marca con la que conecta con el mercado. Número 3, los productos no diferenciados, ¿sí? O sea, si el proveedor está surtiendo productos de poca diferenciación, eso hace más fácil que se pueda encontrar un competidor que también lo ofrezca, ¿bien? Probablemente estamos pensando, bueno, mi producto no es diferenciado porque tiene un alto nivel de diseño y calidad y etcétera. Ok, pero a ver, hay otros fabricantes que puedan desarrollar ese mismo tipo de producto con el mismo nivel de calidad, con el mismo nivel de precio, con la misma propuesta de diseño, etcétera. Si sí la hay, entonces en realidad podríamos pensar que lo que estamos ofreciendo es un servicio de fabricación muy poco diferenciado, ¿sí? O sea, es un servicio de fabricación que es fácil de reemplazar. Es parecido a un commodity, valga la expresión, ya sé que no aplica. Eso agrega poder de negociación a los clientes, cuando le es fácil sustituir los productos por los de otro proveedor. Y número 4, cuando no es costoso para el cliente cambiar de proveedor, ¿sí? Hay casos en los que es difícil cambiar de proveedor, ¿sí? Si ya hay una relación tal, ¿no? En la cual inclusive están muy bien conectados cliente y proveedor, o sea, inclusive el proveedor hasta le ayuda a anticipar algunas cuestiones, tal vez de tecnología, tal vez de diseño, tal vez de moda, a su cliente, etcétera. Tienen una relación muy sinérgica, ¿sí? Sería más difícil para el cliente, estaría más renuente a perder esa relación, porque no solo es que le surtan un producto, es toda una relación que tiene muchas ventajas. Eso le haría, digamos, costoso al cliente cambiar de proveedor. Pero si no existe ninguna de estas sinergias, si solo estamos hablando de una relación comercial, una serie de pedidos que se surten a tiempo, en precio, ok, eso a lo mejor lo puede hacer otro proveedor. Bien, en la medida que no es costoso para el cliente cambiar de proveedor, eso le da poder de negociación. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues en nuestra cadena hablábamos de los catálogos y de los grandes comercios, ¿no? Y hablábamos de que hay una gran concentración de las ventas en esos 2 eslabones de la cadena. Eso le da poder de negociación a esos clientes, ¿sí? Estamos en cierta medida, ustedes díganme, en desventaja para negociar, ¿no? ¿Qué pasa con ese cliente? Te va exigiendo. Oye, más calidad, mejor precio, más calidad, mejor precio, propuestas de diseño, más calidad, mejor precio, y así, ¿no? Y ¿sabes qué? Ah, ¿no puedes? Bueno, pues entra otro proveedor. De aquí de Jalisco, pues más, me lo voy a traer de China, ¿no? Esas son situaciones que debilitan al sector en su posición de negociación con el eslabón del comercio, de nuestros canales de comercialización. Bien. Ok, pasemos al siguiente punto, el poder de negociación de los proveedores, ¿no? Ahora nos vamos a poner nosotros como clientes y vamos a pensar en el proveedor que me surte la piel sintética, la tela, el tacón, etcétera, ¿sí? La maquinaria, el equipo, etcétera. Bien,
A ver, ¿en qué casos el proveedor tiene, por decir así, la sartén por el mango, o sea, mayor poder de negociación? Por ejemplo, pues si existen pocas opciones de proveedores y muchas opciones de clientes. Es decir, tú tienes pocas opciones de a quién comprarle ese insumo y él tiene muchas opciones de a quién vendérselo. ¿Bien? Entonces, a ver, hablemos, por ejemplo, de la piel, ¿sí? Que yo recuerde, no hay tantos proveedores de piel de calidad, ¿no? Y sobre todo de moda, ¿no? Porque también la piel, un componente muy importante es que vaya con la tendencia, ¿no? Y entonces el fabricante de calzado tiene pocas opciones de esos proveedores, pero ellos tienen más opciones, pues, no sé, probablemente sí, porque si no le venden al fabricante de calzado, le pueden vender al fabricante de bolsas o al de piel o al de chamarras o, en fin, todo lo que lleve piel, ¿no? O sea, el calzado no es el único producto de piel, ¿no? Entonces, si el proveedor tiene más opciones de a quién vender que tú, de a quién comprarle ese producto, él tiene más poder de negociación que tú, ¿bien? Otro tema, si el proveedor depende en una medida muy reducida de las ventas a ese segmento, es decir, a tu segmento. Para él, tú eres un segmento, ¿sí? Y él tiene varios segmentos, ¿bien? La industria del calzado es un segmento para vender piel, por decir algo, ¿no? Y ya mencioné otros. Puede vender piel al fabricante de muebles, al fabricante de chamarras, al fabricante de bolsas, etcétera, varios productos de piel. Bien, entonces, en la medida que el proveedor dependa menos, que la proporción de sus ventas sea menor la que destina a este segmento al que tú perteneces, él va a tener poder de negociación, bien, porque él tiene otras opciones. Otro tema, el proveedor es dueño de una marca y está posicionada, lo mismo que observábamos del lado de los clientes, ¿no? En este caso, el tipo de insumos que les surten, pues no son como productos de marca. Pero esto es interesante para que lo vean ustedes, ahora sí poniéndose en el lugar de proveedor, ¿no? O sea, ¿qué pasa si mi producto con mi marca llega a estar posicionado y el consumidor va a llegar a preguntar por mi marca? Entonces, ahí ya no está tan fácil que me sustituya ese comercio. ¿Bien? Esto es algo que ustedes pudieran usar a su favor. Bueno, productos altamente diferenciados son más difíciles de sustituir, ¿sí? O sea, productos de alto nivel de calidad, alto nivel digamos, inclusive tecnológico, ¿no? Innovaciones que te está proponiendo tu proveedor, etcétera. Eso es atractivo y es difícil de sustituir que un producto cualquiera que solo compite por precio, ¿no? Bien, entonces cuando observamos esta relación, estos factores le agregan poder de negociación a los proveedores. Bueno, ¿cómo vemos entonces el sector? Pues vemos aquí el sector que me parece que tiene más peso dentro de los eslabones de proveeduría, ustedes díganme, es el tema de la piel. Es donde veo que hay una mayor concentración, menores opciones y donde puede haber un tipo de relación, digamos, que ejerza una presión, pondría yo una presión moderada. O sea, no siento una presión tan alta como la que vimos por el lado de los clientes, ¿no? Entonces, aquí podríamos ver una presión moderada. Bueno, competidores potenciales. A ver, ¿cómo qué veo como competidores potenciales? Pues, por ejemplo, importaciones, ¿no? En los años recientes están creciendo las importaciones a un ritmo, pues, sostenido, importante, cercano a un 8% cada año, ¿sí? Está entrando cada vez más calzado importado. Ya sé que la Cámara trabaja arduamente en esto, ¿sí? Y ya sé que hacen inclusive todas las, como hace años se trabajó el tema de las cuotas, etcétera, distintas medidas, sobre todo para parar las importaciones, las ilegales, ¿no? Las desleales, pues. Pero aún así, esta es una tendencia que se ve muy clara. Están aumentando las importaciones de calzado. Están llegando nuevos competidores, nuevos países competidores al país. ¿Como quiénes? Pues miren, por ejemplo, la India, ¿sí? La India en el año 2018 creció 116% sus importaciones. Estamos importando más del doble de lo que importábamos en el 2017 de calzado de la India. Bien, cosa curiosa, Italia, o sea, Italia está aumentando, creció en el año 2018 32%, crecieron las importaciones de calzado de Italia a México. Países como Camboya, o sea, Camboya, ¿qué onda con Camboya? ¿Quién nació en el mapa Camboya? Pues está creciendo sus importaciones en México de ese país. Y bueno, China, pues China ya tiene rato aquí, ¿no? Ese no lo contaría como potencial, ese ya es un competidor actual y de hace tiempo. Entonces, pues estos son nuevos jugadores, ¿bien?
A lo mejor ahorita no los vemos en el mapa, pero ese es el riesgo, ¿sí? Que no comencemos a tomar medidas. Pues ahí están competidores como India, Italia, Camboya. Si tú quieres, hoy en día no hacen tanta presión, es una presión baja. Bueno, está bien, pero hay que ponerlos en el mapa, hay que estar monitoreando eso, ¿sí? ¿Por qué están logrando entrar al país estas importaciones? ¿Cómo están compitiendo? ¿No? Eso evidentemente nos resta mercado. Si ya hablamos de que con la contingencia se está contrayendo el mercado, digamos, 35 a 50%, réstale otro porcentaje aquí con las importaciones, ¿no? En fin, hablemos de competidores actuales. Si hablamos a nivel internacional, pues ya sabemos, ¿no? El calzado chino pues, es un volumen muy importante de importaciones el que está entrando, seguido de Vietnam, ¿sí? Segundo país del que recibimos un mayor volumen de importaciones, en forma importante, ¿sí? El tercer país había venido siendo Indonesia, ¿sí? Indonesia. Sin embargo, están creciendo otros competidores. El cuarto país del que recibíamos importaciones de calzado, imagino que esto es calzado deportivo principalmente, Estados Unidos, ¿sí? Sin embargo, Estados Unidos ya lo ha rebasado, a Estados Unidos ya lo ha rebasado Italia. Italia está creciendo, están aumentando las importaciones de calzado de Italia y ya ha desplazado a un quinto lugar a los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, yo diría, estos son competidores actuales, sobre todo si hablamos de China, de Vietnam, de Indonesia, o sea, son países los cuales están enviando de manera constante calzado a México y eso constituye un competidor actual, ¿sí? Por hablar de competidores internacionales, pero la verdad es que también pues hay competidores nacionales, ¿verdad? Y el principal competidor nacional que tenemos, aquí lo ubico en el mapa como un sustituto. Pues por un lado, bueno, ya hablamos de las importaciones, y por otro lado, pues están otros fabricantes de Jalisco, o sea, están otros fabricantes, otros de ustedes mismos, que díganme si no, en ocasiones se encuentran con que su cliente, pues ya le dio el pedido a alguien más y conocen perfectamente esa otra empresa, ¿no? Nosotros somos nuestro propio sustituto, ¿sí? O sea, nos cambian por otro de nosotros, nos hacen enfrentarnos en una guerra de precios, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Pues en parte por nuestra descoordinación, por nuestra desunión, en fin, ¿no? Y pues siempre con la amenaza que en muchos casos llega a ser real de también sustituir pues productos importados, ¿no? Por productos chinos, etcétera, ¿sí? Entonces ahí está, si hago el resumen de las 5 fuerzas, pues se ve una mayor presión por el lado del poder de negociación de los clientes, por el lado de los competidores actuales, ¿sí? Y por el lado de los productos sustitutos. Son los 3 casilleros en donde yo vería un mayor riesgo. Bueno, y ya para concluir, sé que me extendí un poco, disculpen. Me gustaría citar a Silverman. Silverman dijo, no hay que desperdiciar una buena crisis, ¿no? Caray, ¿cómo? Sí, o sea, no hay que desperdiciar una buena crisis. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Pues porque todas las crisis presentan oportunidades en los negocios y en la oportunidad. Esta crisis no es la excepción. Hay oportunidades en esta crisis, ¿sí? Las crisis nos sacan de esa zona de confort y nos obligan a reinventarnos y a construir nuevos cimientos para crecer, ¿sí? Muy pronto te ves haciendo cosas que antes ni te imaginabas o no te animabas a hacerlo y ya ahora ves la necesidad de tomar esas acciones, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque los grandes emprendedores y empresarios como ustedes, ¿no? Son innovadores y perseverantes. Son 2 rasgos de grandeza del emprendedor y del empresario. Y sé que ustedes lo tienen. Ustedes tienen eso y más. Tienen los arrestos necesarios para enfrentar esta situación y sé que lo van a hacer muy bien. Sí, ya lo hemos hecho antes. Tenemos experiencia lidiando con crisis en México. Con esto y abriéndonos, ¿no? Abriendo nuestra mente y abriéndonos a ayudar y a pedir ayuda, podemos salir juntos de esto, ¿sí? Con una nueva economía, una economía mejor, una economía más fortalecida, resiliente, adaptable, solidaria, ¿sí? Con la cual podamos hacer el papel que se espera de nosotros para nuestras empresas, para Jalisco y, por supuesto, para México también. Pues con esto les agradezco mucho y pues me gustaría preguntarles si no hay cualquier comentario, duda,
de lo que gustan que platiquemos. Yo a sus órdenes para cualquiera de sus preguntas. ¿Bien? ¿Alguno de ustedes quiere tomar la palabra? Le pediría que prendiera el micrófono. Armando, ¿quieres hablar? Sí. Bueno, Jesús, nada más para agradecerte, realmente la presentación que has hecho ha sido muy, muy profesional. Gracias. Tenía yo otra cita a las 7, ¿verdad? Decidí cancelarla porque está muy bien hecha tu presentación y felicidades. Gracias, muy amable. Nada más traigo ahí una discrepancia con la primer curva que presentaste, de cómo va el comportamiento antes de la pandemia, luego la pandemia y la recuperación. Contra las 4 etapas en donde entran las 4 R's. Sí. Tú presentabas que en esa curva, a final de año traeríamos una caída más o menos en el producto de nosotros un 10% y los demás de mayor lujo 18% más o menos. Sí. Y en las etapas te vas hasta junio, creo, del próximo año. Ahí es donde nada más veo yo una poca de discrepancia. Sí, te explico a qué obedece eso. La gráfica que les presenté, que si gustan se las muestro de nuevo, es el pronóstico que se está haciendo para Estados Unidos. ¿Sí? Estados Unidos, por un lado, pues inició antes este proceso. O sea, la pandemia llegó antes a Estados Unidos que a México, ¿no? Entonces, por eso llevan como un escaloncito de ventaja, o sea, no mucho, pero sí llevan un poco de ventaja. Los tiempos en nuestro país se han venido retrasando, ¿sí? Y por otro lado, el impacto que la crisis va a tener en México va a ser más profundo. De hecho, en Estados Unidos están pronosticando 5.9% de contracción. Aquí, el Fondo Monetario Internacional dice 6.6%, pero ya vimos que hay pronósticos que apuntan hasta más de 9%. O sea, se espera que la crisis impacte más profundamente en México. Entonces, por eso se está esperando que la recuperación sea más lenta de lo que se espera ver en el mercado estadounidense. Ok, gracias, Jesús. Ya sí me queda claro. Nada. Hay una pregunta por aquí en el chat, Richard. ¿Cómo estar o cómo registrarse en Modama Online? Sí, lo vi. Lo comenta Lidia. Yo ya le pasé ahorita por chat privado mi teléfono y con mucho gusto le damos toda la información sobre Modama Online. Creo que sí puede ser un buen mecanismo en estos tiempos. El que esté interesado, pues ahorita también se puede conectar conmigo y les paso yo información. Perfecto. Muy bien. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿Quiere hacer una pregunta? Me parece que Adrián nos quiere decir algo, pero no se escucha tu micrófono, Adrián. Prende tu micrófono, Adrián. No te oyes. Abajo del lado izquierdo de tu micrófono, de tu pantalla, tienes un micrófono que dice silenciar o que dice... O hasta pregunta por el chat, también podríamos recibir tu pregunta así. Yo quería hacer un comentario, soy Eduardo Díaz. Eduardo, adelante. Necesariamente tendremos que buscar productos de menor costo, porque, por ejemplo, en la gráfica que presentas, donde se está importando mucho zapato italiano, normalmente no es de un costo barato, más bien es un costo hacia arriba. Sí. Y yo recuerdo en mis años de la universidad que uno de mis maestros comentó que en la depresión del 30, precisamente fue cuando sacaron el Cadillac, buscando el mercado más alto. No sé si a veces ir en una medida contracíclica también pudiera beneficiar, no sé si por ahí, o necesariamente buscar productos más económicos, o buscar una clientela que en lugar de que vaya a Estados Unidos a comprar y eso, a lo mejor van a estar comprando en México.
Bien. Vería en los productos de alta diferenciación un segmento de mercado, que no niego que pueda existir, pero que de por sí, si no era antes un segmento que representara un gran volumen de las ventas, pues ahora va a estar más reducido, ¿no? O sea, ahora va a estar más cercano a un nicho, ¿sí? Aún la clase media, media alta y alta, ¿sí? Están experimentando esta situación. No niego que pueda haber alguna pequeña oportunidad para ese tipo de productos, pero sí me parece que ese segmento se va a contraer de forma importante. Bueno, podríamos hablar de algunos casos. Por ejemplo, en Estados Unidos JCPenney ya cerró, o sea, ya quebraron, ¿sí? O sea, ya cerraron todas las tiendas ya. Los productos que se está viendo que tienen mejor respuesta, de hecho, ahorita la tendencia actual es producto cómodo, ¿sí? O sea, es un producto que todavía está pensado para estar en casa, ¿no? Es ropa y calzado cómodo, o sea, es una característica que se está observando en la demanda hoy en día. Ahora bien, si tú tienes seleccionada esa estrategia y eres muy competitivo haciendo ese tipo de calzado, aún así se podría bajar los costos de fabricación de ese producto, que no pierda sus características de diferenciación, ¿sí? O sea, no estoy hablando de ser un producto barato. Tú puedes seguir manejándote para ese nicho o segmento de mercado, pero si logras bajar tus costos, tu margen de utilidad será más alto, ¿no? Eso te daría liquidez. O bien te daría opción para negociar con el cliente, ¿no? Si el cliente quiere negociar, oye, dame un descuento, etcétera, tienes margen para hacerlo, ¿no? Entonces, por eso también podría ser conveniente que trabajemos en bajar los costos, ¿sí? De manera general, la tendencia apunta a que el consumidor va a seguir restringido en su nivel de demanda. Entonces, por esa razón, se espera que en cuanto a moda, que es considerado un sector no esencial, esto por el lado del consumidor, olvídense de las actividades que el gobierno permite operar, el consumidor no lo ve esencial, ¿no? Entonces la cantidad de sus recursos y de su ingreso que esté dispuesto a gastar en ese tipo de productos será menor, ¿sí? Entonces puede ayudar el que tú tengas esa mayor eficiencia, ¿sí? Ya sea que esa eficiencia la conviertas en un mayor margen de utilidad bruta en un producto de diferenciación, si tienes muy buena conexión con ese tipo de canales, si tu marca es reconocida, si, en fin, si estás muy seguro de que ese es un camino para tu producto y que puedes seguir adelante, que tienes un nicho ahí en el cual retornar, bien, aún así es importante que tengas mayor margen. O bien, que gracias a esa eficiencia puedas hacer un producto más accesible. Y eso daría posibilidad de que entres a un segmento más amplio del mercado. ¿Sí? No sé Gracias. si... Bien, de nada. ¿Qué tal, señores? ¿Alguien más que nos quiera compartir sus reflexiones? Por ahí, Adrián, no, lamentablemente no te escuchamos, Adrián. ¿Qué tal si nos haces tu pregunta en el chat? Veo que tienes encendido tu micrófono, pero por alguna razón no te escuchamos. Bien, ¿qué tal? ¿Listos? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario, sugerencia, retroalimentación? Bien. Por último, me gustaría comentarles, de hecho, en la plática mencioné que estamos ayudando a empresas a que diseñen su plan de supervivencia, ¿sí? O sea, sentándonos con su equipo de respuesta a trabajar cada una de las alternativas, cada una de las estrategias y diseñar ese plan para sobrevivir y para remontar en esta contingencia. Estamos a sus órdenes si quieren que los apoyemos a través de la cámara, por supuesto, por conducto de Richard, de Ricardo, de Gabriela. Estamos a su disposición si quieren que les echemos una mano con eso también, ya para trabajar directamente en una planeación para su empresa. ¿Bien? No sé si hubiera cualquier otro comentario, pregunta, sugerencia, retroalimentación. ¿Alguien más tiene algún comentario? Pues yo solamente la exposición muy precisa, muy concreta. Gracias, Raúl. Le agradecemos mucho esta información que nos acaba de proporcionar. Y pues aquí está para
empezar a tomar decisiones Bien. o cambiar las que ya teníamos. Bien, sí, y echar a andar con rapidez todo esto, ¿no? Perfecto, muchas Así gracias, Raúl. Bien, pues si no tienen un comentario más, pues a nombre de la Cámara le agradecemos mucho a Jesús la claridad de todo este sustento informativo que creo que sí nos ha generado una gran pintura, una gran panorámica de lo que estamos viviendo y sobre todo que vemos una luz al final del túnel y sabemos que no es la locomotora que viene para acá, sino que sí vamos hacia adelante. Entonces, pues muchas gracias a todos y efectivamente lo que quieran ver con Jesús, vamos a tratar de hacer algo vía cámara para el que esté interesado se comunique con Gaby y podamos implementar otro tipo de talleres o algunas acciones más concretas. Muchas gracias a todos y Jesús, buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su tiempo, por su interés. Gracias. Haber estado con ustedes. Gracias, Ricardo. Al contrario, gracias a la Cámara. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.